Buenos días y gracias por estar acá y venirse y acercarse a escuchar lo que por ahí recién escuchaba como que era, digamos, muchas ponencias de Patagonia. No queremos, pero bueno, tenemos, digamos, como la región se ha posicionado a nivel de país como la región de referencia ovejera y bueno, tenemos ese karma de ser ovejeros y hacer nuestras cosas en Patagonia. Yo voy a tratar de ser breve porque creo que hay otra ponencia posterior a la mía. Estancias de Patagonia nace allá por el año 99. Con este voy cambiando, ¿no? Al revés. Al revés. Viste que uno es medio paisano para esto. Disculpen porque no soy de charlar ni de dar estas charlas, vine a pedido de la gente de CRA. Estancias de Patagonia es como dice ahí, es una sociedad anónima que procesa, comercializa cordero desde el año 98, que nació a la sociedad, nació como una unión de, hoy con alguien lo comentaba, creo que con Mercedes, que nos unió el espanto en aquel momento. Esta es la realidad que teníamos allá por el año 98, salida del 1 a 1, que todos se acordarán, lana 50 centavos de dólar, cordero a $1, y esta es la realidad que teníamos. Caída del precio mundial de la lana y la política de subsidio de los países competidores. Europa con una gran política de subsidio de las carnes y de la actividad rural en general, pero las carnes ovinas y vacunas muy subsidiada, los cereales, y por eso el valor internacional de la carne había caído muchísimo. En el contexto nacional teníamos en Patagonia el postvolcán Hudson, que eliminó casi el 40% o sacó de producción casi el 40% de los establecimientos de la provincia, un alto nivel de retenciones en la lana y en las carnes, y lo que comentó Michael del tema de desertización, estaba en una etapa muy profunda en aquel momento con una gran sequía y demás. Y otro punto que había un sistema de cooperativas, tanto de lana como de carnes. Teníamos un frigorífico que era una cooperativa, se llamó Coagro, que en el año 95 presentó su quiebra, y 2 cooperativas laneras. En ese contexto, con la crisis del sector ovino, habíamos perdido casi el 50% del stock ovino de la provincia y los frigoríficos, en toda la industria frigorífica, no solo la de Patagonia, en una situación de crisis y quebranto. El consumo interno se había perdido, hacía 4 años que la Argentina no exportaba carne ovina y bueno, nosotros en el medio de ese lío, esa era la situación que teníamos. La realidad era que los frigoríficos no nos habían pagado casi el 70% de la zafra anterior, estaban quebrados la totalidad, y dijimos, jugados por jugados, nos fundimos nosotros. Ahí nace, se juntan 3 cuestiones. Los productores, por un lado, que formamos una sociedad que llamó Estancias de Patagonia Sociedad Anónima. Se formó una sociedad anónima, no nos queríamos integrar como cooperativa porque veníamos de una muy mala experiencia. El edificio de la vieja Coagro, que era la cooperativa, en ese momento estaba operado por el frigorífico Faimali y se llamaba Patagonia Sur. Y el gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario, se creó un programa de carne ovina. Ese programa consistía en que los productores aportábamos la hacienda, el Estado fiscalizaba a través de la tipificación de la hacienda que entraba y el frigorífico procesaba. Simplemente el primer año le hago un cuento como fue, o sea, se procesaba, se pagaba tanto por animal, venían los sueldos, se pagaban los sueldos, se pagaban los insumos, se pagaban los gastos y nosotros los productores íbamos cobrando a medida que se iba vendiendo. Y el resto se fue destinando así. No obstante eso, al año de comenzar, bueno, después lo voy a explicar, el sistema se basaba en estos 4 pilares.
un sistema de equidad. Las liquidaciones, una vez que uno entregaba a la hacienda, perdía la identidad de la hacienda, o sea, se pagaba en base a la tipificación y cobraba lo mismo el que mandaba una jaula como el que mandaba 100. No había diferenciación ni por volumen entre los productores. Solidario porque no se le daba prioridad a ninguno, o sea, tenía la misma prioridad independientemente de cualquier tamaño que tuviera la explotación o la cantidad de hacienda que entregaba, y transparencia porque tanto el sistema de tipificación como el sistema de liquidación siguen siendo, eran y empezaron y siguen siendo auditables. Bueno, hoy lo componen 63 accionistas y 30 productores que adhieren al sistema y nos entregan hacienda. En este proceso, durante 5 años operamos en Faimali, ¿no, Michael? Sí, 6. Se creó un sistema de tipificación de carcasa que creo que algo expuso Milicevic, entre el INTA y el Consejo Agrario. Se pusieron en marcha y hubo que desarrollar porque desde el momento que se dejó de exportar, que fue las últimas exportaciones registradas en el año 94-95, el mundo de la carne cambió muchísimo, se empezaron a exigir normas, fue en el momento donde Europa empezó a exigir las famosas normas internas de las plantas auditables, y ahí desarrollamos nuestro sistema HACCP, los manuales de buenas prácticas y demás de certificaciones que hicimos. Diseñamos marca y implementamos sistemas de embalaje y etiquetas todo nuevo, como no se existe. Digamos, la gran mayoría de las exportaciones últimas que había hecho la Argentina eran en carcasa, no se exportaban cortes, y nosotros como que entramos en un segundo proceso de exportación de cortes. Bueno, acá tiene lo que es un típico corte nuestro hoy de paleta, pierna y un chuletero, digamos que es lo más típico. Se hacen hoy cerca de 40 tipos de cortes diferentes de una carcasa, pero esto, digamos, es lo básico en un cordero. Estancias de Patagonia tiene como objetivo fundamental esto, la sustentabilidad económica de la producción ovina. Nosotros como empresa no nos transformamos en competidores de la industria existente, porque creemos que lo que debemos de otorgarle al sistema es transparencia y es no como productores pensar que toda nuestra ineficiencia del campo se va a solucionar a través del precio o la va a solucionar el frigorífico. Muchos creíamos eso antes de desarrollarnos como empresa, y después nos dimos cuenta que el frigorífico es un integrante más de la cadena, que el precio lo determina el mercado y que de ahí para atrás hay que empezar a hacer la cuenta. Obviamente, Estancia lo que trató de aportar fue agregar valor y mejorar el posicionamiento del país a nivel internacional de nuestra carne ovina. Siempre contamos esta anécdota de que cuando fuimos las primeras ferias afuera del país pensábamos que, bueno, íbamos con el cordero patagónico y todos nos iban a estar esperando, bueno, ahí vienen, y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que éramos un integrante del mercado mundial y uno de los integrantes más chicos del mercado internacional de la carne ovina. Por lo tanto, asumimos una dura realidad que hay que competir, y como dijo Michael, que dice son nuestros colegas, pero sí a la hora de vender hay que competir con los grandes productores, los grandes desarrolladores de tecnología y los grandes que son grandes en serio, porque los gobiernos y los países están comprometidos con esa producción, donde tienen apoyos fundamentales en desarrollo de convenios, contratos y apertura de mercados, cosa que nosotros es bastante difícil tener. Entonces, Estancias de Patagonia, trabajamos mucho en eso y tratar de mostrarle a los productores tal cual es, o sea, en una liquidación, un productor vea qué valor se vende cada uno de los productos que él entrega. O sea, en la tipificación va a ir en su liquidación un cordero de tal categoría y a ese precio es el de venta, y de ahí los costos de faena, los impuestos, los costos de análisis y todo, y el precio final que le queda a él. Después, dar seguridad y previsibilidad en el cobro, que era un tema al cual nosotros veníamos de una mala experiencia, que era no haber cobrado casi íntegramente 2 zafras.
Fundamentalmente tratamos de desarrollar proveedores locales, cosa que no había o era en muy bajo nivel, y sosteniendo la actividad frigorífica ovina de esta manera, no tratar de hacer una competencia desmedida, a pesar de que procesamos en algún momento casi el 50% de los corderos de la región, tratar de que todas las otras empresas paguen ese valor que estábamos pagando nosotros, pero tenían un margen de rentabilidad razonable y no competir abiertamente con esas empresas, por ejemplo, en el mercado interno o en el mercado local. En el mercado externo, bueno, esto es una breve reseña que quería hacerles. La escala global, bueno, todos estos números los habrán visto. Nosotros, este número de 560.000 está mal, son 560 millones de toneladas. Nueva Zelanda, Australia son los principales productores, productores exportadores. Uruguay y Chile son nuestros competidores más directos. Bueno, estos son los mercados y los países que atendemos. Los productos son carcasas, cortes, menudencias, cueros, harina de carne y hueso. En el mercado interno sí hicimos un trabajo bastante importante, porque el cordero se comercializaba fundamentalmente como zafrero y desarrollamos mucho el consumo del congelado, que era un tema que era bastante resistido al inicio, que empezamos a trabajar tanto con cortes como con carcasas, y el mercado consumidor, que era las zonas de turismo y las zonas de parrilla y zonas, digamos, de consumo concentrado, Bariloche en invierno y las zonas de costa en verano, se fueron adaptando al consumo del cordero congelado, lo cual les daba, no tenían, digamos, el apuro del consumo del cordero fresco. El cordero fresco que lo compran y por ahí se le humedecía en la heladera, no lo pudieron vender o lo que sea, y la verdad fue un éxito. Y después abastecer durante todo el año, a través de un convenio con cadenas de supermercados, durante todo el año tener carcasas en oferta, lo cual nos permitió incrementar la venta y el consumo de carne ovina en Patagonia bastante, a través de ese trabajo de posicionamiento que creo que no se debe de abandonar, y creo que ya las otras industrias lo están haciendo de la misma manera que nosotros. Bueno, hemos desarrollado programas de posicionamiento con clientes y siempre fundamentalmente aumentando o apuntando al consumo del cordero en el mercado interno, y yo coincido con Michael, que yo creo que la gran apuesta que es desarrollar el mercado interno. Bueno, Estancias de Patagonia, todo esto que ustedes estábamos viendo, colaboramos con el desarrollo de trabajos que hace el INTA, a través de instituciones como el INTA. Formamos, junto con otras plantas, la Cámara de Industrias Frigoríficas de la Patagonia. Trabajamos en el desarrollo y la certificación de prácticas como cordero orgánico, GAP, Greenfeed y un montón de otras certificaciones que se vienen, y estamos tratando de que nuestros proveedores, o sea, nuestros socios y productores, traten de certificar estas normas, que a futuro se van a ir viniendo como no como un mayor precio, sino como una condición de venta. Que eso es lo que tenemos que ver o tratar de ver como productores, que a veces uno decimos, ¿cuánto más nos van a pagar? No, esto va a ser necesario para vender. Y a veces eso es difícil de aceptar, pero esa es la realidad que tenemos. Bueno, y después el tratamiento de residuos y barracas. En la actualidad tenemos una planta de faena y ciclo 2 de ovinos, una barraca de cueros, una planta de vacunos, un ciclo 2 de vacunos. Y iniciamos y somos socios de un feedlot, tanto de ovinos como de vacunos, y una planta de rendering para la fabricación de cebo y harina de carne y hueso.
Esto es lo que básicamente es la empresa. Lo que sí quería dejarle algunos comentarios porque el tiempo se va y creo que hay otro expositor más. Fundamentalmente lo que les dejo como experiencia y como idea, si quieren, sé que es muy diferente la realidad que tienen acá con la que tenemos en Patagonia, pero fundamentalmente como premisa y como productores cuando se trate de formar un modelo asociativo, sea una cooperativa, una sociedad anónima o cualquier forma de unión de productores, vayamos como productores dispuestos a qué podemos aportar y no qué nos podemos llevar. Esa creo que es la primera premisa que tenemos que tener, si no, no hay futuro. No vamos a vender mejor, no vamos a ganar más plata integrándonos a una sociedad. Sí, lo que nos vamos a garantizar quizás es la faena, el cobro y conocer la cadena, enriquecernos de cómo es la cadena para visualizar muchas de las cosas que le dijo Michael ahí, el tipo de animal que se vende, cómo es la realidad de los mercados, qué demanda el consumidor, qué pide el consumidor, que en definitiva es el amo de toda esta cadena porque es el que define lo que nosotros tenemos que producir. Así que esa como reflexión. La segunda cuestión es el tema de la transparencia. La transparencia es básica en cualquier modelo asociativo y el proceso económico financiero nosotros lo solucionamos teniendo auditoría externa permanente con una de las, en este caso una auditora que es Deloitte. Eso le da tranquilidad tanto al que opera la sociedad como al que está fuera de la sociedad, como que es socio y no está en la faz directiva. Eso tiene que estar muy claro, el manejo del dinero, porque si no todas las sociedades, y lo que estamos acá lo sabemos, cooperativas, todo termina por el mismo punto. Así que como reflexión les quería dejar eso. Nosotros estamos abiertos a colaborar con cualquier grupo de productores que quiera formar una sociedad. Los invitamos a que vengan, les damos apoyo. Hemos trabajado con cooperativas en Patagonia porque creemos que es un modelo válido para el desarrollo y creo que somos más fuertes, por lo menos estando integrados y teniendo objetivos comunes. Esto es un poco la historia del proceso de nuestra planta. Estas son fotos que saqué del Google para que vayan viendo en el 2003 lo que era el predio, en el 2010, en el 2011, en el 2012, 13 y ahí abajo está el Fieldot. Y bueno, ahora no está esto, es la planta de vacunos. Estas son algunas reflexiones, un poco de lo que les decía recién. Y esto es lo que hacemos, generar información para productores, agregar valor, articular una red de productores, industrias, supermercados, importadores integrados con una mirada estratégica. O sea, cualquier tipo de trabajo desde el campo tiene que estar alineado con lo que el consumidor demanda. Es muy difícil que nosotros podamos direccionar el mercado. El consumidor sabe lo que quiere. Nosotros podemos aportar o mostrar caminos, pero el que decide finalmente qué es lo que va a consumir o dónde va a depositar su dinero es el consumidor. Bueno, inserción local, colaborar con las rurales, con las federaciones y demás. Proyectos a futuro. Este mismo modelo lo queremos desarrollar en Lanas. Estuvimos en contacto con la gente de Sudáfrica, que tienen un modelo bastante similar al nuestro. Son 6.000 productores que trabajan con el tema lana, grano, carne y otras cosas más. Bueno, ahí lo pone, intensificación productiva y otras cosas más. Bueno, yo les agradezco y les dejo algunas preguntas. Sé que por ahí para acá no es un ejemplo muy trasladable por lo que decía él recién. Son producciones chicas o actividades chicas, pero creo que se pueden integrar. Y alguien me decía que quien viene después es un modelo más chico, pero le digo que creo que es exitoso ya poder asociarse y tener carnicerías integradas. Es bastante. Y bueno, no voy a reiterar, la lucha nuestra también es contra la informalidad y la sufrimos, creo que es un mal, pero en la informalidad siempre interviene el productor. Eso tengámoslo claro también. Somos parte del problema.
Yo les agradezco y te dejo